No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Ellen G. White, el Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan el tema número 8. Nuestra historia. Escuchemos. 4 de enero, un candidato poco probable para el ministerio, Meditación Matinal 2014 adaptada para nuevos creyentes. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Fue en la euforia optimista y expectante del segundo gran despertar que descubrimos a quien parecía ser un candidato bastante desahuciado para el ministerio. De hecho, a los 20 años de edad, Guillermo Miller, nacido en 1792, estaba más interesado en burlarse de los predicadores que en imitarlos. En particular, descubrió que aquellos de su familia eran objetivos especialmente buenos para esa clase de diversión. Los favorecidos por esa actividad incluían a su abuelo Phelps, un pastor bautista, y a su tío Elihu Miller, de la iglesia bautista de Lowhampton. La imitación que Miller hacía de las peculiaridades devocionales de su abuelo y de su tío aportaba mucho entretenimiento para sus compañeros escépticos. Él imitaba con seriedad grotesca las palabras, los tonos de voz, los gestos, el fervor y hasta el pesar que, sus parientes, pudieran manifestar por personas como él. Más allá con acento de funcionar como entretenimiento para sus amigos, esas exhibiciones servían de testimonio de lo que era el joven Miller. Al igual que otros jóvenes en tiempos de rápida transición cultural, Miller había pasado por su propia crisis de identidad. Parte de su rebelión en contra de su familia, indudablemente, había sido un aspecto de la eterna lucha de los adolescentes por discernir quiénes son, en contraposición a sus padres. Esa lucha, de manera lamentable, es igualmente difícil para los padres y los adolescentes. Ese era el caso de la madre de Guillermo, profundamente religiosa, que sabía de sus travesuras, pero lo que menos pensaba era que eran divertidas. Para ella, el proceder de su hijo mayor era la amargura de la muerte. Sin embargo, Guillermo no siempre había sido un rebelde religioso. En sus primeros años, había sido intensa y hasta atormentadoramente devoto. La primera página de su diario, que comenzó a llevar en su adolescencia, contiene la declaración: de chico, me enseñaron a orar al Señor. Como es la única declaración descriptiva de sí mismo en la introducción de su diario, debió haberle parecido una característica distintiva. Pero, no duraría demasiado. En su adultez temprana, Miller dejó el cristianismo y se convirtió en deísta agresivo y escéptico, que satirizaba no solo a su abuelo sino también al cristianismo en sí. Pero, el anciano abuelo Phelps nunca se dio por vencido. No te aflijas tanto por Guillermo, consolaba su madre. Todavía hay algo por hacer por él en la causa de Dios. Y así era. Pero, desdichadamente para ella, llevaría tiempo hasta que esa profecía llegara a cumplirse. Phelps nunca dejó de orar por sus hijos y sus nietos. Aquí hay algo importante para quienes vivimos en el siglo XXI. Profesor, este pasaje de la meditación matinal sobre Guillermo Miller es un texto poderoso y perfecto para la fase 0, el llamamiento, la concepción de su academia. Conecta directamente el caso de Nicodemo, el que se burla de la idea de nacer de nuevo, con un ejemplo histórico real de la iglesia adventista, Miller, tocando las fibras del orgullo juvenil y la influencia familiar. Aquí está el análisis dirigido a la juventud cibernética actual, sus cadetes novatos. Análisis para la juventud cibernética, la profecía del abuelo Phelps. El pasaje sobre Guillermo Miller, el escéptico que se burlaba de la fe familiar, ofrece 3 lecciones cruciales para los jóvenes de hoy, especialmente en la Academia de Cristo. 1. El peligro del deísmo agresivo, cibernético, la identidad falsa. El joven Miller, en su crisis de identidad, se volvió un deísta agresivo y escéptico, usando la burla y la sátira contra los suyos para ganar la aprobación de sus compañeros escépticos. Para el cadete actual, este es el orgullo de la generación digital. El deísmo agresivo de Miller hoy se manifiesta como escepticismo en línea, troleo, memes de crítica religiosa, intelectualismo superficial, utilizado como un mecanismo de defensa y de autoafirmación. El joven cree que su identidad se define por su capacidad para deconstruir o ridiculizar la fe. Esto es la antítesis del llamamiento. La aplicación:
Fase 0. Nicodemo era el escéptico intelectual, Miller, el escéptico satírico. Ambos tuvieron que morir a ese orgullo para que pudiera ocurrir la concepción, el nuevo nacimiento. La academia enseña que la verdadera fuerza no está en demoler la fe, sino en tener la valentía de rendir el orgullo y nacer de nuevo. 2. La oración inquebrantable vs el ruido, el silencio de Dios. El abuelo Phelps, a pesar de las travesuras de Guillermo que eran la amargura de la muerte para su madre, mantuvo una fe constante. Todavía hay algo por hacer por él en la causa de Dios. Para el cadete actual, la vida cibernética está llena de ruido, distracción e inmediatez. El cadete se siente tentado a abandonar una causa si no ve resultados rápidos, como el fruto de la fe de su familia. El abuelo Phelps enseña la perseverancia silenciosa. Su fe no estaba en la conversión inmediata de Guillermo, sino en el plan soberano de Dios. La aplicación, fase 0. El llamado de Dios no es un evento de moda que pasa rápido, sino una profecía personal inmutable. Aunque tú, el cadete, uses tus talentos para ridiculizar o ignorar la fe, la oración de intercesión sigue trabajando. El llamamiento es la evidencia de que esa paciencia divina ha llegado a su punto de inflexión. 3. La crisis de identidad y el propósito superior, la lucha adolescente eterna. El texto afirma que la rebelión de Miller era parte de la eterna lucha de los adolescentes por discernir quiénes son, en contraposición a sus padres. Para el cadete actual, hoy, esa lucha no es solo contra los padres, sino contra el algoritmo. La juventud busca identidad en la X, en tendencias, en grupos nicho en línea. La academia debe ofrecer una identidad que trascienda la rápida transición cultural que el texto menciona. La aplicación, fase 0. El llamamiento de Jesús es el fin de la crisis de identidad. El nuevo nacimiento no te pide que seas como tus padres, te pide que seas quien Dios te ha llamado a ser. Miller pasó de burlarse del ministerio a ser un líder central del movimiento. Esto demuestra que los talentos y el fervor, incluso si se usan mal al principio, están destinados a un propósito mayor y radical, la Gran Comisión, Mateo 28, 18 a 20. Conclusión para el cadete. Cadete, Guillermo Miller te enseña que tu rebelión es solo un desvío, no tu destino. El algo por hacer por ti en la causa de Dios es la razón por la que estás aquí. Tu invitación a esta academia es la respuesta a esa profecía y el inicio de tu vida nueva, que comienza con una invitación radical. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo.